Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a En la Zona, un podcast de faulivale.com donde podrás estar informado de la actualidad del baloncesto mundial. Mi nombre es Daniel Gómez, estoy de Buenos Aires, Argentina, y como siempre con mi compañero Reiner Isturriaga desde Bogotá. ¿Cómo estás, Reiner? Saludos, Daniel. Como siempre, hermano, aquí contento de que volvamos a reunirnos, volvamos a conversar de lo que nos gusta. Esta vez, bueno, tenemos varios temas que tocar, uno de ellos sobre el baloncesto venezolano. También, por supuesto, vamos a tocar lo que ha sido las noticias que ha habido en los últimos días en la NBA. Pero queremos empezar con el baloncesto venezolano, Daniel, porque se ha hablado, bueno, prácticamente desde el mes de marzo sobre el inicio de la nueva liga, la famosa Superliga, que pasaría a ser la principal liga de Venezuela en lugar de la LPB, aunque todavía la gente de la LPB sigue moviéndose. Ellos aseguran que van a salir y que van a estar las dos ligas en paralelo como era antes la LPB y la Liga Nacional. No sabemos qué va a pasar, pero bueno, por supuesto vamos a estar atentos a todo esto. Con respecto a lo que es la Superliga, Daniel, que es lo que vamos a estar tocando ahorita, se habla desde marzo, pues se viene hablando de que va a arrancar el torneo, se atravesó la pandemia, no se ha podido llevar a cabo el inicio, al sol de hoy hay mucha incertidumbre alrededor del torneo, se habla de 18 equipos que van a estar disputando la competición. La verdad que el sol de hoy no sabemos si se van a estar todos, y por ahí escuché que el equipo de Falcón quizás no salga, no lo sabemos a ciencia cierta. Pero bueno, lo cierto es que hay mucha incertidumbre, Daniel, con respecto al inicio de este torneo. Y, y justamente, ¿no?, teniendo en cuenta toda esa incertidumbre, nos comunicamos con Osvaldo Narváez, que es director de selecciones nacionales en la Federación Venezolana de Baloncesto, también es el gerente general de esta liga, para que nos aclare un poco, ¿no?, cuál es la situación al respecto, Daniel. Sí, nosotros en nuestro segundo episodio contamos con la presencia de Tulio Cobos y nos explicaba un poco lo que es la actualidad del basquetero venezolano que está esperando, está a la expectativa sobre qué es lo que va a pasar con la Superliga. Tiene más de un año sin jugar, lo cual es muchísimo, Sí, y entre otras cosas nos explicaba la realidad de lo que están pasando día a día los basqueteros. Los invitamos a ver ese capítulo, por sí, cierto. fue Pero el bueno, segundo. Osvaldo es el que nos va, digamos, un poco a adelantar, ¿no?, cómo va la situación con respecto a la reanudación o la inauguración, mejor dicho, de la Superliga. Sí, aquí tenemos un audio, Daniel, vamos bueno, que todas las personas que nos siguen lo puedan escuchar para que sepan pues cuál es la realidad o en dónde está parada actualmente la Superliga. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan. Para mí es un honor estar acá con ustedes. Lo primero que hay que señalar es que la Superliga sigue trabajando muy duro para poder arrancar en tiempo y forma, como corresponde, una competición de baloncesto de alto nivel en Venezuela. Ha sido sumamente complicado, sobre todo tomando en cuenta que desde la realización de la Copa LPB en 2019 no ha habido en nuestro país una competición de alto nivel. Se han hecho un par de inspecciones de la mano de la Federación Venezolana de Baloncesto, de la Comisión Presidencial encargada para tales efectos, y bueno, se han visitado las ciudades de Guanare y la isla de Margarita. Esto ha sido sumamente complejo en lo que corresponde al proceso de evaluación, que no solamente incluye temas deportivos, sino también temas sanitarios, temas de hotelería, logísticos, etcétera. Y obviamente la intención es poder arrancar cuando se tenga la autorización definitiva para ello. De momento se mantienen los 18 equipos que están previstos, sin embargo la Superliga pudiera estar evaluando el cumplimiento de todas y cada una de las normas necesarias para poder formar parte de la misma. Recordemos que los equipos no pueden tener deudas, los equipos tienen que cumplir todos y cada uno de los requisitos de registro establecidos, y esto es una de las metas que ha establecido la directiva de la Superliga. Específicamente la Junta Directiva ha sido muy enfático en todo el tema del funcionamiento armónico de la competición, sin deudas y sin un lastre económico para los equipos, un poco para preservar este tema de la salud financiera. La intención de momento es poder jugar en un formato de burbuja. No sabemos si nos autorizarán una o dos burbujas, eso es algo que todavía está en manos del Ejecutivo Nacional. Para nosotros ha sido muy complicado el tema de poder explicar
el funcionamiento de la misma y por supuesto poder coordinar el desarrollo de una actividad de esta magnitud, teniendo siempre presente el hecho de que para nosotros la bioseguridad o la seguridad médica de los participantes es primero. Así que bueno, eso es lo que puedo adelantarles en materia de la Superliga. Esperemos que esta semana tengamos algunas noticias, otras inspecciones que vendrán. Y bueno, la intención es, como les digo, poder recuperar en el corto plazo la actividad del baloncesto profesional en Venezuela. Esto no depende exclusivamente de la Superliga, tenemos que recibir obligatoriamente permiso de las autoridades nacionales y estamos a la espera. Recientemente hubo un cambio ministerial acá que también evidentemente ha afectado un poco la parte armónica, ¿no? De poder adelantar todo, ya que toda la documentación se encuentra en manos del Ministerio de Deportes y de la Comisión Presidencial para estos efectos. Esto es lo que les puedo adelantar en materia de Superliga. Bueno, ahí podemos ver, Daniel, que Osvaldo, bueno, menciona, ya dejan como entrever que existe la posibilidad de que a lo mejor no haya los mismos 18 equipos, porque menciona que si los equipos no están solventes, que si hay alguna deuda o esto, a lo mejor no van a estar. Entonces, bueno, quizás pueda ser esto que no sean los 18 equipos. Ojalá sean los 18 equipos de verdad para que haya más gente jugando, porque es lo que la verdad nos interesa. Y lo otro importante que dice es el tema de que, bueno, prácticamente están en manos del gobierno, que depende de que el gobierno venezolano sea el que dé la autorización, la luz verde, para que ellos den inicio al torneo. Ahora, Reiner, ¿cómo ves esto de hacer una burbuja en Venezuela? Sabemos toda la situación económica, social que vive el país y lo comentamos anteriormente también, que si el béisbol está en duda, que es la principal referencia deportiva en cuanto a las actividades del país, el baloncesto, ¿qué tan factible puede ser que salga, ¿no? Y el hecho, toda la logística, y lo hemos visto con la NBA, que conlleva una burbuja, ¿no? ¿Qué tan factible lo ves tú, Reiner, que pueda ser, que esto pueda ser exitoso, ¿no? Bueno, Daniel, yo de verdad lo veo complicado, porque, bueno, ya sabemos el tema económico en Venezuela, pero aparte del tema económico, tiene que haber un compromiso de los jugadores de verdad respetar las condiciones, de verdad estar dispuestos a estar encerrados, no sé, 1 o 2 meses, el tiempo que hay que durar la liga, eso todavía no lo sabemos. Y tiene que haber ese compromiso de verdad. Todos lo cumplirán, todos lo acatarán, tendríamos que ver. Ahí tiene que haber mucha responsabilidad de parte de los jugadores y por supuesto del resto del personal de los equipos, incluso de las autoridades de la liga, porque esto es un tema complejo que no solamente depende del tema económico, sino también del tema de la conciencia, ¿no? De tener cuidado, de entender todos los riesgos que hay con la pandemia y todo esto. Y bueno, si nos vamos al tema económico, Daniel, bueno, ya sabemos, Venezuela le cuesta más que al resto de los países, sí, por toda la situación política. Y el tema económico también, el tema de los servicios. Sabemos todos, claro, los apagones, la falta de agua. Entonces, dependiendo de la localidad que decidan realizarlo, bueno, hay que ver qué tan apto está el estado. Sí, bueno, por lo menos fíjate tú, él habla de Margarita. Imagínate tú nada más el traslado hacia Margarita. ¿Cuántos creo que es más cuesta arriba aún? Claro, supongo que harán 1, 2, no sé, 2, 3 vuelos. Quizás con 1, con 2 pueden trasladar a todo el personal. Quizás se puede solucionar. Pero bueno, Margarita es más complejo, es una isla. El tema eléctrico, el tema del agua, la hotelería. Por supuesto, Margarita tiene una gran cantidad de hoteles, pero ¿en qué condiciones están esos hoteles actualmente? Y bueno, lo que te digo, la luz, de repente en el sector cerca del gimnasio La Asunción se va la luz y seguramente nosotros suponemos que van a tener plantas y van a estar atentos, pero no deja de ser un aspecto importante porque, ok, mientras que estés jugando perfecto, pero cuando los jugadores estén en el hotel y de repente no haya luz, ¿cómo haces? ¿Cómo controlas eso? ¿Cómo mantienes eso? O sea, yo lo veo bien complejo, no solamente en Margarita, en la ciudad que sea en Caracas, en Venezuela, perdón, de repente Caracas pudiera tener el tema de la electricidad un poquito más cubierto, el agua, pero en el exterior quizás pudiera ser un poco más complejo. Y bueno, lo que hemos mencionado también, la gasolina. Sabemos que recientemente en Venezuela ha habido una escasez de gasolina, se cubrió por un tiempo, se ha
vuelto a hablar de escasez. Nosotros no podemos decirlo de primera mano porque no estamos en Venezuela ahora mismo, pero como dijimos en ocasiones anteriores, tenemos nuestras familias allá, todo nuestro entorno prácticamente está allá. También tenemos contacto con gente de baloncesto que está allá y bueno, nos informan del día a día, ¿no?, del país. En el caso que sean 18 equipos, la verdad que me gustaría ver cómo va a ser ese plan porque creo que si son 18 en total, 2 burbujas sería lo Es ideal. mejor, parece más viable, claro. Pero hay que ver dónde pueden establecer también. Está el tema hotelero, que supongo es lo que va a ayudar Bueno, para... él habló de Guanare y sabemos que Guanare no es una gran metrópolis, por decirlo de Exacto. alguna manera. Entonces, de verdad que es un reto bien interesante con todas las adversidades que hay en Venezuela poder organizar este torneo. Se habla, Reiner, de la segunda o tercera semana de octubre como posible fecha para la inauguración. También otro tema importante es que en principio se jugaría solo criollos, a menos que se abran los vuelos. Sabemos que todo está cerrado ahora y bueno, ahí plantearían la posibilidad de traer importados. Este tema en particular me llama mucho la atención porque no sé si recuerdas, Reiner, cuando cubríamos la fuente, que se peleaba mucho Bueno, cubrimos, todavía seguimos cubriendo, bueno, exacto, pero ya no en los diarios. Exacto, en los diarios. El tema del famoso tercer importado, que siempre era una pelea entre la Federación Venezolana de Baloncesto y los directivos de la Liga Profesional de Baloncesto. A ver, la Federación pedía 2 sí. y la Liga decía no, van a ser 3. Incluso antes también se manejó el tema del comunitario. Entonces, bueno, esto sería una oportunidad bien interesante para ver solo criollos y bueno, o sea, que sería bien positivo, ¿no? Porque si bien cuando hay importados hay más espectáculo, que era el principal argumento de los directivos de la LPB, ver criollos también le permite roce a esos jugadores que por una u otra cosa no tienen más de un año sin jugar. Claro, que eso es importante. Bueno, aquí lo positivo, por llamarlo de alguna manera, es que la Superliga está completamente alineada con la federación. O sea, aquí ese tipo de discusiones de que si 2, 3 importados, bueno, ya es cuestión de que se pongan de acuerdo. No creo que veamos ese tipo de conflicto. Pero si es puro criollo, a mí me llama la atención ese torneo. Si bien no va a haber el nivel de espectáculo que se argumentaba en la época de la LPB, los jugadores espectaculares, lo que sea. Pero creo que sería bien importante que los jugadores venezolanos tuvieran roce, pensando también en la ventana del AmeriCup, Daniel, que hasta donde yo sé se mantiene en pie para noviembre. Entonces es importante que los jugadores venezolanos que tengan la oportunidad de tener esa actividad. Ya sabemos que hay algunos jugadores de la selección que van a estar fuera, gracias a Dios van a tener esa oportunidad de jugar, pero hay otros que no, otro gran número que va a estar en Venezuela y esos jugadores necesitan estar activos. Entonces yo, por ejemplo, yo le doy la bienvenida al puros criollos. A mí me gusta. Igualmente, sí. Porque además van a haber esa cantidad de equipos, 18 equipos. Imagínate tú, 12 jugadores criollos por cada equipo. Estamos hablando de una gran cantidad de jugadores. Va a ser interesante para la misma federación y cuerpo técnico claro, de la selección. Un espectro, se abre un espectro gigante. No sé si Fernando duró en Venezuela. No sé si alguna vez va a tener la oportunidad. Pero, eso. Sí, claro, es tremendo. Discúlpame que te interrumpí, Daniel, pero te decía que Fernando Duró está en Venezuela, y entonces imagínate tú que Fernando Duró puede haber esa cantidad de jugadores. Con papel y lápiz viviendo. Claro, o sea, estoy seguro que algo puede salir. También va a estar Pablo Favarel, su principal asistente como entrenador del equipo Spartan, si mal no recuerdo. Y entonces, o sea, lo que me refiero es que van a estar el cuerpo técnico de la selección nacional allí presenciando esa cantidad de jugadores. Y yo me imagino que algo debe salir, supongo yo. Sí, y precisamente con estos temas del baloncesto venezolano, Reiner, pasamos a otro tema que Oswaldo también nos ayuda, digamos, nos da luces con respecto a un tema que surgió esta semana, luego de que el presidente de la Federación Venezolana, Anthony Coelho, se informó que va a ser candidato a diputado en las elecciones parlamentarias próximas en Venezuela, ¿no? Entonces esto a la gente del básquet le genera dudas sobre qué va a pasar con la presidencia de la Federación Venezolana de Baloncesto, así que Osvaldo también nos informa al respecto. Bueno, con respecto al tema de la posibilidad de candidatura del presidente de la Federación, Anthony Coelho, a la Asamblea Nacional, como candidato a la Asamblea Nacional, en mi criterio no hay ningún impedimento para la misma. Los estatutos de la Federación no tienen ningún impedimento con relación a este tema. No sé de dónde ha salido una versión relativa a decir que esto no se puede.
Recordemos que en Venezuela la problemática principal para la dirigencia deportiva está vinculada a la ley del deporte. La ley del deporte es una ley que establece que los funcionarios que se encuentran al frente de las instituciones o que hacen parte de las instituciones son funcionarios ad honorem. Y en la mayoría de los casos, tienen siempre una actividad adicional, bien sea de índole comercial, de índole político, etcétera, ¿no? Y es totalmente permitido y válido en el caso del baloncesto venezolano que esto se permita. En el ámbito internacional hay aún más ejemplos y ejemplos más importantes con respecto al tema de la posibilidad de participación. Evidentemente el presidente tendrá una dedicación de carácter político a esa actividad. Hoy por hoy el presidente de la federación venía de ser viceministro de la cartera de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que es uno de los ministerios más importantes de nuestro país, y evidentemente, bueno, no hubo ninguna afectación para poder hacer gestión. De hecho, si ustedes me preguntan, diría, bueno, este enlace gubernamental en ocasiones tiende a ser hasta positivo para poder hacer una cantidad de coordinación. Obviamente lo que quizás la comunidad del baloncesto quisiera es tener una persona al 100% dedicada a la actividad, pero esto realmente no funciona así en nuestro país. La mayoría de los presidentes de federación tienen otras actividades, como les decía, políticas, económicas, de otra índole, y esto porque tienen que subsistir de alguna u otra forma. Así que, bueno, la viabilidad es total. Habrá que esperar y ver cuáles son las aristas de este proceso electoral, que también será un poco atípico en el marco de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria que se vive. Y bueno, como les decía, no veo ningún impedimento de parte de FIBA, no veo ningún impedimento de parte de las autoridades nacionales, muchísimo menos un impedimento por parte de los estatutos federativos. Hay algunas restricciones, por ejemplo, ser atleta activo quizás te impediría ser presidente de la federación, pero en este caso no hay ningún impedimento, no hay tampoco ningún impedimento por parte de la Federación Internacional a tales efectos. Bien, ahora desde el punto de vista legal, Reiner, bueno, Osvaldo ya nos informa, nos aclara que, bueno, que no hay ningún problema. Pueden estar compartiendo ambas actividades, pero desde el punto de vista de gestión a uno le genera dudas, ¿no? Puede estar tiempo completo compartiendo las dos funciones, o sea, qué tan centrado va a estar en todo lo que conlleva el baloncesto venezolano, ¿no? Sí, aquí el tema es ese, ¿cuál va a ser la prioridad? Porque suponemos, y conociendo cómo se lleva el tema político en Venezuela, a mí la lógica me indica que su prioridad va a ser el tema de la elección, el tema de que, bueno, si llega a ser elegido, porque ojo, hay que esperar que sea elegido, a lo mejor no es elegido y no pasa nada, pero si llega a ser elegido... Sabemos cómo son las cosas allá y bastante probable que sea elegido. Sí, entonces si llega a ser elegido, entonces, ¿cómo va a distribuir su tiempo? Es verdad lo que dice Osvaldo. En Venezuela los presidentes de federación, o sea, no ganan, no tienen ningún tipo de sueldo, es ad honorem, como dice él, y combinan otras actividades. Pero el tema político en Venezuela es tan álgido, es tan complicado, que sabemos que seguramente va a necesitar una gran demanda de Anthony si llega a obtener ese cargo de diputado vía elección. Entonces, no hay ningún impedimento legal. De hecho, ahí comentaba con otro compañero, otra persona, que por ejemplo el presidente de Argentina, antes de ahora, Fabián Borro, el actual era Federico Susbiel, él también es conocido como un político allá en Argentina. Entonces, bueno, creo que no hay ningún impedimento de que sea político. Bueno, de hecho, Anthony Coelho ya lo conocíamos como un político, era viceministro de Relaciones Interiores, como dice Osvaldo. Y bueno, y antes, tú sabes, fue designado para que se hiciera cargo de Guayquería. Recordemos el tema de Guayquería, que no tiene que ver con esto, pero para contextualizar, que fue expropiado, que se lo quitaron a la familia Tobar, entonces pasó a manos del gobierno, entonces el gobierno designó a Anthony Coelho en algún momento como presidente de Guayquería. Pero lo cierto es que Anthony Coelho siempre está involucrado en la política, o sea, él llega al básquet a través de la política, para ser claro. Entonces, todos conocemos esa parte de él. Y bueno, ahora será lo mismo, solo que quede esa duda. O sea, entonces, ¿cuál es la prioridad de la federación? Un presidente que va a estar metido de lleno en su asunto
de diputado, en caso de llegue a ser elegido, le va a dar la prioridad que se merece la federación. Esa es la gran incógnita aquí. Sí, y en este caso, con estas funciones, supongo que tendrá su equipo de trabajo, y en ese mismo equipo de trabajo que tiene en la federación, ¿quién va a, digamos, asumir ahora más responsabilidad, ¿no? Con esta doble función? Según los estatutos, Daniel, se habla de que es el suplente del presidente, que en este caso es Álvaro González, el presidente de la Asociación de Carabobo. Sí, y uno supone también que, bueno, Álvaro en su cargo también, bueno, supongo va a ayudar bastante Álvaro conoce, por lo menos Álvaro conoce el entorno del baloncesto venezolano. Es una de las asociaciones que trabaja junto con Lara, perdón, con Distrito Capital, Yaracuy, y bueno, creo que ya, las demás, creo que no puedo mencionarlas porque la verdad es poco lo que hacen. Sí, y en este caso también Álvaro y Osvaldo, bueno, serán los encargados de estar allí, que están con el día a día ya del baloncesto, y bueno, yo creo que bueno, van a seguir haciendo su trabajo como lo vienen haciendo, pero quizás ahora tengan un poco más de responsabilidad, ¿no? Y eso estaría Sí, bueno porque bueno, son gente de baloncesto. sí. Entonces, Bueno, porque desde ese como bien punto de acabas de vista, decir, ellos, Anthony en este caso llega a través de la política, por una decisión política que se toma exacto. con Guayqueríes de Margarita. Entonces, bueno, en este caso ellos, que son gente de baloncesto, van a poder seguir manejando lo que es la actualidad, ¿no? También hay que ver, en Sí. caso de que sea elegido como diputado, esto sabemos que también trae algún tipo de influencias, y bueno, hay que ver si ese tipo de influencias pueden ayudar en las decisiones que se toman en la federación, sobre todo en el ámbito económico, que sabemos que la economía directamente de una federación en este país, como está hoy Venezuela, depende directamente del Estado. Sí, sí. Bueno, eso puede ser positivo por un lado, ¿no? Se supone que él, con sus conexiones políticas, me refiero a Anthony Coelho, debería tener mayor acceso a recursos, facilitar que las cosas fluyan, que como que en otras federaciones, pues que no tienen esa ventaja, por llamarlo entre comillas, de que tener ese enlace directo con el gobierno. Eso debería ser positivo desde ese punto de vista. Pero también puede ser positivo que Anthony no esté tan involucrado para que le dé mayor rienda de trabajo a Osvaldo, que yo creo que ese ha sido el acierto de Anthony Coelho en su gestión, en su corta gestión, que ha dejado que Osvaldo trabaje, y sabemos que Osvaldo ha sido el cerebro de los éxitos de la de la selección nacional recientemente, con sus preparaciones, etcétera, etcétera. Tiene muy buena relación con el entrenador Fernando Duró. La verdad que no hay que quitarle mérito a Osvaldo en lo que ha venido haciendo. Y si Anthony le sigue dando esa libertad, bueno, pudiera ser beneficioso. Pero lo que decía Osvaldo en el audio, yo estoy seguro que la gente del básquet, las asociaciones, etcétera, querrían un presidente de la federación comprometido allí codo a codo con ellos. Claro. Bueno, Rainer, vamos a ver qué pasa finalmente. Primero con la Superliga, a ver si finalmente puede cumplirse esta fecha aproximada de la segunda o tercera semana de octubre, y ya más adelante a ver qué pasa con esta doble función de Anthony Coelho, y así de una vez podemos pasar a la NBA. ¿Qué te parece? No, perfecto, porque bueno, ha habido movimientos, Daniel, aparte de las series que, bueno, ya también nos meteremos allí, pero la noticia que sorprendió a todo el mundo y que tomó a todo el mundo por sorpresa fue la de Steve Nash. Sí, Se, posiblemente se el nos... primer comentarista de fútbol que le dan se convierte en técnico de la NBA. Sí, 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 sí. Bueno, Steve Nash es un amante del fútbol desde siempre, ¿no? Desde que hemos seguido su trayectoria, conocemos esa afición de él con el fútbol. Recordemos que él nació en Sudáfrica y se crió en Canadá. Y bueno, de hecho representó a Canadá como jugador activo y es conocido como canadiense. Pero tomó por sorpresa a todo el mundo esto, Daniel. Mencionaron a cualquier cantidad de personas, pero Steve Nash, que nadie lo mencionó en ningún momento, vino y se coló por los palos, como decimos nosotros. Y bueno, según ha dicho la gerencia de Brooklyn, que es por su capacidad de gran comunicador. Steve Nash estuvo trabajando como asesor en Golden State y ahí se ganó el respeto de Kevin Durant, por decirlo así. Y bueno, según tengo entendido, lo que estuve leyendo, pues que decía el gerente Sean Marks que Kyrie Irving y Kevin Durant habían pedido a un técnico que fuese un buen comunicador. Entonces, Steve Nash parece que reúne estas condiciones. Sean Marks, por cierto, fue compañero de equipo con Steve Nash en Phoenix.
Y bueno, creo que eso parece que fue lo que prevaleció allí. Sí, ¿cómo llega Steve Nash? Porque para todos fue una sorpresa, ¿no? Como bien lo acabas de decir, el gerente general, Sean Marks, fue Que es compañero de él, neozelandés, por sí, cierto. y fue compañero de él en Phoenix del 2006 al 2008. Y precisamente en ese ámbito de la comunicación, él argumenta que Nash era líder en ese equipo de Phoenix con sus compañeros de equipo, desde el que tuviese el rol más importante hasta el hombre 15 Sí, más allá de en sus la dos títulos plantilla. más allá de sus dos títulos de MVP como jugador, ejercía ese liderazgo Sí, que bien dice, ¿no? sí, entonces esto fue es uno de los argumentos que tiene la gerencia de los Nets para contratarlo, ¿no? Es el 16º coach que es contratado sin experiencia. Ahí desde 1980, si no me equivoco, es el 16º coach que, bueno, que ni siquiera pasó por un banquillo como asistente de un equipo de NBA, que es bastante particular. Y es el segundo experimento de Brooklyn en este sentido, porque también lo hicieron con Jason Kidd en el 2013, cuando hicieron todo el Sí, cambio con los Celtics de Boston y trajeron a jugadores como Kevin Garnett, Paul Pierce, ya tenían a Deron Williams, Jason el Terry, bueno, peor cambio de la historia. el peor cambio de la historia, que no terminó en nada. Así que va a ser un experimento bastante interesante que va a ser Brooklyn. Si vemos la lista de los coaches sin experiencia, creo que el más destacado, el más importante, el mejor ejemplo en este sentido de que puede salir bien es Steve Kerr. Sí, En el 2014, ya de una vez queda campeón con Golden State, un equipo que había quedado fuera en primera ronda el año anterior. Brooklyn también viene de caer en primera ronda, ahora que lo va a asumir Steve Nash. Así que bueno, es bien interesante porque al que mejor le fue, Steve Nash estuvo ahí en 4 años, sí. así que es importante Estuvo ver, aprendiendo de él, estuvo exacto. aprendiendo él, viendo cómo es todo el proceso, pero de verdad hay muchas dudas, ¿no? Porque uno no sabe qué va a pasar en momentos de apremio, que no tiene experiencia, independientemente de que ya tuvo experiencia como jugador, pero genera dudas, ¿no? Uno hay que ver cómo va el día a día, sobre todo manejar el ego de estrellas como los que acabas de mencionar, Kevin Durant y Kyrie Irving, que sobre todo Kyrie, Kyrie que Irving que suele ser no es, sí, bastante no es ningún caramelito, suele Kyrie. ser bastante complicado. Pero Sí, también, bueno, ahí hablando de todo esto del tema de la comunicación, de que trata bien desde el primero hasta el último jugador del equipo, hay que ver cómo puede llevar también a Jarrett Allen y a Caris LeVert, ¿no? Que son los valores jóvenes de este equipo, que puede llegar a ser un gran contendiente en la conferencia de este. sí, de hecho, Daniel, se habla de que los Knicks necesitan una tercera estrella, pero a mí me gusta mucho Caris LeVert para que cumpla ese rol al lado de Kyrie y Kevin Durant. También está un veteranazo como de Andre Jordan. O sea, ese equipo está bien, pero que bien completo, ¿no? De repente ahorita en el mercado, en receso de temporada, terminan de ajustar las piezas y luce bien. Sin duda, bueno, no deja de ser un incógnito ese tema de cómo va a manejarlo Steve Nash, pero yo creo que tiene la capacidad, Daniel. Steve Nash es Sí, un líder probado. Lo vimos en México, ¿te acuerdas? Cuando el preolímpico en 2015, que Venezuela quedó campeón. Y Steve Nash, bueno, primero era el gerente del equipo canadiense y se veía siempre con Rowan Barrett, que también fue jugador en Venezuela con Cocodrilos de Caracas y es el papá de J.R. Barrett, está con los que, Knicks. bueno, juega con los Knicks y es figura, fue campeón mundial juvenil con Canadá, etcétera, etcétera. Y se veían siempre los dos juntos. Y hay un detalle que bien particular, que cuando Venezuela le gana a Canadá, Steve Nash y Rowan Barrett tuvieron el aplomo, el carácter, de verdad que no sé ni qué calificativo usar, de ir al camerino de Venezuela a felicitar al equipo por la victoria, a sabiendas de que habían perdido la clasificación a los Juegos Olímpicos. Y bueno, mentira, creo que dije cuando Venezuela quedó campeón fue eso, cuando Venezuela ganó y clasificó a los Juegos Claro que Olímpicos, pasó a la ellos final contra tuvieron, Argentina. Sí. exacto, ellos tuvieron esa entereza de ir, felicitar, y Steve Nash también lo encontramos varias veces en el lobby del hotel donde estaban las selecciones, y compartía con la gente, y se tomaba fotos. En el equipo había gran respeto por él, ese equipo de Canadá tenía 9 jugadores de NBA, claro, ninguna estrella en ese momento, pero buenos todos jugadores NBA, como, NBA, NBA, claro, NBA. como Wiggins, Olynyk, en ese momento Andrew Nicholson Nicholson, también. exacto, etcétera, etcétera.
Y bueno, es una figura que sí ha ganado el respeto dentro y fuera de la cancha. De verdad que yo no conozco a nadie que hable mal de que haya dicho o haya tenido algún altercado con Steve Nash. Y es una persona que goza de ese respeto dentro y fuera de la cancha. Así que yo creo que tiene las condiciones, Daniel. Pero ojo, no es fácil también llegar tú a un equipo de la NBA sin haber tenido ninguna experiencia. Y un equipo no solamente cualquier equipo, es un equipo candidato al título. O sea que no deja de ser un riesgo. Ese es el tema. No deja de ser un riesgo. Y el lo vemos hoy con los playoffs, está cada vez más fuerte. Ya esa idea que no, que el era un paseo, ya eso no es así. Tienes a Boston, cada vez está más fuerte. Tienes Miami, tienes a los Sixers y logran finalmente acoplar todas sus piezas. Y hay que ver, ¿no? Que ya de una vez en tu primer año ya te piden el título, ¿no? Es interesante, René, también que de esta forma Jack Bond, que dirigió el equipo en la burbuja, de acuerdo al reporte de Adrián Wojnarowski, el periodista de ESPN, va a ser el asistente mejor pagado en la NBA. Este sí tiene 10 años de experiencia como asistente y coach, y hay que ver también esa relación. Tiene que ser la mano derecha de Steve Nash. Y hay que ver también cómo le cayó esto a Jack Bond, ¿no? Porque si bien ya está confirmada su presencia para la temporada que viene, quizás él estaba esperando también que le dieran de una vez el equipo y bueno, ahora tiene que pasar a otro rol, pero es bien importante lo que supongo que está de acuerdo, porque si lo acepta porque está de acuerdo. Debe estar, ¿no? Pero hay que ver qué han visto casos de, mira, serrucho. Por eso lo digo, porque seguro estaba esperando ser titular, ¿no? Y nada, vamos a ver cómo va esta relación y qué pasa con los Nets, ¿no? Que ya de una debería ser el favorito a quedarse con el año que viene, independientemente de que le falte una pieza, pero tienes a Kyrie y tienes a Kevin Durant, ya eres candidato a llevarte a la conferencia. Sí, vamos a ver qué pasa ahí, Daniel. Ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos vamos a hacer un comentario rapidito. No vamos a entrarnos mucho en la serie porque todavía falta y vamos a hacerlo ya cuando se definan las finales de conferencia. Pero hay que hablar rápidamente, Daniel, del desplome de Milwaukee. 0-3 contra Miami al momento que estamos realizando esta grabación. Y de verdad que, bueno, difícil o impensado también. Yo esperaba una serie corta. ¿Te acuerdas que yo te dije que a mí me gustaba Miami para esta serie? Perdón, una serie larga, quiero decir. Recuerda que yo te dije que a mí me gustaba Miami para esta serie y Miami está demostrando, pero no, o sea, ¿quién esperaba un 3-0? Nadie en la vida esperaba eso. Sí, en Milwaukee la verdad se ve, hasta con la comunicación corporal se ve perdido, o sea, se ve como que no saben qué hacer, y eso también es mérito de la defensa de Miami, ¿no? Siempre hablamos del principio, ¿qué va a pasar con Giannis? ¿Qué va a hacer Giannis de distinto en estos playoffs? Y lamentablemente no ha podido. En el último juego incluso parece que terminó con una molestia. Le dieron el tiro triple y no ha podido. La única forma que tiene es atacando la llave, que es el mejor haciendo eso en la liga, pero no lo pudo hacer todo el tiempo. Y sus compañeros tampoco, digamos, han estado a la altura. El tiro triple no han sido consistentes. Los Bucks y en el último juego incluso perdieron una ventaja. El parcial creo que terminó siendo 40-13, si no me equivoco, en el último cuarto. Sí. Y es increíble, ¿no? Como el desplome de Milwaukee. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Todavía queda serie o no, pero es increíble el desplome de Milwaukee, bastante decepcionante, ¿no? Y se van a tener que replantear muchas cosas en Milwaukee el año que viene si el resultado ya es quedar fuera en esta ronda. Ya se habla de que Giannis estaría yéndose, se rumora Golden State. Sí, me gustó mucho un meme que salió, que sale el niño en el columpio. El niño en el columpio y esperando ahí atrás del incendio. Atrás del incendio en Milwaukee, Stephen Curry esperando, ¿no? Imagínate lo que sería ese equipo de Golden State con Giannis. Habría que ver, falta mucho, Daniel. No sabemos qué va a pasar todavía, pero de verdad que ese desplome llama muchísimo la atención. Bueno, hermanos, hemos llegado al fin, se nos acabó el tiempo. Sí, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, en el canal Foul y Vale, en Instagram, en la zona podcast, en Facebook y Twitter, Foul y Vale Web. Bueno, de mi parte me despido, les deseo que pasen la mejor semana posible y nos vemos nuevamente en la zona.